Bienvenido a este programa especial donde tú vas a recibir una palabra de Dios que va a fortalecer tu vida en este día. Que el Señor te bendiga grandemente. Le habla el pastor Carlos Barranco. En esta ocasión tengo una palabra para compartir que está en el libro del profeta Josué. Y dice en el capítulo 1, leeremos el verso 1 y verso 2. Dice de la manera siguiente, en el nombre de Jesucristo. Y aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy hoy a los hijos de Israel. Gracias, Señor, por tus palabras, que son benditas y traen bendición y vida a nuestros cuerpos. En el nombre de Jesús. Amén. Es interesante mirar lo que ocurrió hace miles de años cuando el pueblo de Israel se disponía a cruzar el Jordán y que acamparon frente al Jordán. Llegó el momento de que Moisés se despidiera de la congregación de Israel, subiera al monte Nebo y allí, como nos dice la historia, murió. En el monte, dentro del monte Nebo había un monte más pequeño llamado el monte de Pisia con el pueblo de Israel, y había llegado el momento de entregar a Dios esa gran nación que Dios le entregó en las manos. Mientras en el campamento que habían levantado frente al Jordán, nadie sabía lo que Dios iba a hacer. Nadie sabía lo que Dios iba a determinar. Nadie sabía a quién Dios iba. Esperaban allí el momento de que Dios hablara. Y qué interesante es saber que cuando Dios guía a su pueblo, Él tiene control de todas las cosas. O sea que Dios prevé todas las cosas que van a acontecer y por lo tanto prepara a su pueblo para que estén allí dispuestos a escuchar la voz de Dios y estén dispuestos a recibir la ordenanza de Dios y a hacer lo que Dios le manda. Dios necesita un pueblo que tenga sus oídos prestos a oír, estén dispuestos a obedecerle. Allí esperaron en este campamento y Josué tranquilo estaba esperando cuál iba a ser la decisión de Dios. Y de repente viene la voz de Dios a Josué desde el cielo, hablándole glorias al Señor de que Moisés, su siervo, glorias al Señor, su siervo había muerto. Esta declaración, gloria sea el nombre de Cristo, que Dios hace a Josué, la hace en un momento en que Josué estaba pensando: ¿y quién será el líder ahora que va a sustituir a Moisés? Y Jehová le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, te toca a ti levantarte y pasar este Jordán. Dios llama que Moisés era su siervo, y esto es muy importante porque Dios no llama a todo el mundo como siervo. Moisés había demostrado con su vida que era un siervo de Dios porque había obedecido el mandato de Dios, llevaba el mensaje de Dios y todo lo que Dios le enviaba a hacer lo hacía. Característica de un siervo fiel. Gloria sea al Señor, a su Dios. Pero ¿qué resulta?
¿A quién iba Dios a ponerle la carga que le ponía a Moisés? Cuando analizamos esto, vamos a ver que muchas personas quieren ministerios, pero no están dispuestos a obedecer. Muchas personas quieren ministerio, pero no están dispuestos a llevar cargas. Y el hecho de tener ministerio es llevar cargas espirituales. Es estar dispuesto a servir siendo como el más pequeño de la casa, según nos enseña Jesucristo, que los grandes en el reino de los cielos son los más pequeños aquí, son los que le sirven a los demás. Llegar a la categoría de ser servidor de Dios, de ser un siervo de Dios, hay que bajar muchos escalones. Y es fuerte bajar escalones cuando ya nosotros hemos alcanzado ciertos niveles, entre comillas, espirituales. Y que Dios le dice ahora tiene que descender si tú realmente quieres servir. Si tú realmente quieres que yo te use, tú tienes que descender, tienes que bajar. Pero yo me preguntaba, como se preguntan muchos predicadores, ¿por qué Dios no le permitió a Moisés entrar al pueblo de Israel a la tierra de Canaán? ¿Por qué Dios se lo impidió? Investigando, analizando, orando esta mañana, el Señor me llevó a la conclusión de que Moisés había sido un siervo fiel. Dios le entregó la ley a Moisés, le entregó los preceptos, le entregó los mandamientos, la ceremonia, todo eso lo tenían ellos escrito en libros. Pero Moisés no podía entrar al pueblo de Israel a la tierra prometida, porque esa tierra, quien tenía que liderar el pueblo de Israel, tenía que ser otro hombre con otra visión. La visión de Moisés era conforme a la ley, y Dios quería que un hombre conforme a su espíritu, conforme a su presencia, fuera el que entrara el pueblo a la tierra de la promesa. La ley no iba a traer la presencia de Dios. La gracia iba a traer la presencia de Dios. Este pueblo, gloria que tenía Josué que entrar, lo tenía que entrar con gozo. El pueblo salió de Israel y salió, gloria al Señor, con la riqueza de Israel. Lo esperó la nube de Dios en el desierto. Y como dice Pablo en el capítulo 10 de Primera de Corintios, verso 4, que todo el pueblo fue bautizado en la nube y en el mar. Oiga bien, en la nube y en el mar. Pero ahora este pueblo tiene que cruzar un Jordán y va a recibir, hermano, las aguas corrientes del Jordán, simbolizando la corriente del poder de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Y la presencia de Dios que iba con ellos a través del arca que se había construido. A Josué, y le dice a Josué que mueva el arca de Dios, que le diga a los sacerdotes que muevan el arca, porque van a cruzar el Jordán. Y Josué llama al pueblo y le dice: ustedes van a andar por un camino que nunca han andado. El mar rojo lo abrió la vara de Moisés, pero ahora el Jordán lo va a abrir la presencia de la gloria de Dios para que ustedes crucen en seco. Porque ustedes serán una generación diferente. Ustedes serán la generación de la presencia. Ustedes serán los que entrarán la presencia a la tierra del cananeo, a la tierra de todos los pecadores que habían allí. La misión de ese pueblo, la misión de esa generación era generación de presencia, generación de la presencia de Dios. Gloria sea al Señor. Una generación que iba a conquistar, una generación que iba a arrebatar, una generación que iba a poseer, una generación que iba a pisar la tierra de provisión,
una generación que iba a alcanzar lo que no alcanzó la generación del desierto. Esta generación iba a ser bendecida, iba a ser prosperada, gloria sea el nombre del Señor. Iba a cosechar de la frutificación de la tierra, iba a poseer tierra, iba a heredar bendiciones. La presencia de Dios caminaría con ellos. Ellos solo tendrían que alabar y bendecir, servir a la presencia de Dios, y la presencia de Dios estaría con ellos siempre. Pero habían unas condiciones que había que cumplir. Josué le dijo a los sacerdotes, miren esto maravilloso, como era la conquista, era con la planta de los pies. Los sacerdotes no podían usar calzado cuando entraban al tabernáculo. No podían usar ningún tipo de calzado sus pies para poseer. Por lo tanto, como ellos iban a poseer y llevaban el arca, no podían llevar calzado. Los pies estaban descalzos. Caminaron hacia el Jordán, y cuando llegaron, dice la Biblia, a la orilla del Jordán y entraron sus pies en el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca, el Jordán se abrió. ¿Qué nos está diciendo el Señor en su palabra? Lo que mueve mi presencia abren caminos. Lo que mueve mi presencia están en victoria. Mi bendición camina con ellos. La provisión viene sobre ellos. Y no tan solo sobre ellos, sino que abren camino para los demás, para que entren, gloria sea al Señor, a heredar y a poseer. Necesitamos hombres de Dios, líderes dispuestos, líderes responsables a tomar la presencia de Dios sobre sus hombros, a entender que llevar la presencia de Dios le da una responsabilidad, gloria sea al Señor, de poseer lo que pisa, poseer lo que pisa, abrir camino, gloria sea al Señor, que están cerrados, abrir caminos que están ocultos, porque son hombres y mujeres que están llamados a mover la presencia de Dios. Yo quiero ser uno de esos movedores de la presencia de Dios, de esos que caminan, de esos que abren camino. Y como dijo Josué, por el camino que ustedes van a andar, nunca han andado. Esos caminos donde otros no caminan, esos caminos donde otros no conocen, esos caminos donde otros no han pisado, son los que van a pisar, los que mueven la presencia de Dios, los que están en la presencia de Dios. Alabado sea el nombre del Señor, porque son los que van a heredar y a poseer. Por lo tanto, Moisés no podía ser el que guiara al pueblo a poseer, porque Moisés, aunque se manifestaba la presencia de gloria en el tabernáculo cuando él entraba, Moisés estaba bajo la ley y Dios necesitaba un ministerio nuevo, alguien que entendiera, alguien que comprendiera la importancia de mover la presencia de Dios. Notemos algunas cosas que considero importantes. Dios le dijo a Moisés que iba a mandar su ángel con él, y Moisés no quiso, Moisés lo rechazó. Pero cuando llegó Josué, envió Dios el ángel para conquistar, porque ese era el ángel de la conquista, el ángel de la guerra, el ángel que daba victoria a los que movían la presencia. Como él le dijo a Josué, yo soy el príncipe del ejército de Jehová. Pero otra cosa interesante que encontramos es que Josué le dijo a los sacerdotes, cuando ustedes caminen y lleguen al centro del Jordán, que parecía imposible que eso se hiciera, porque para el tiempo en el que ellos estaban frente al Jordán, el Jordán se desbordaba, y era el Jordán un río muy ancho, y era difícil de cruzar. Y decirle a sacerdotes que se llenaran de fe. Miren, no todos los cristianos tienen fe para ver gloria. No todo, porque cuando hablamos de presencia, hablamos de gloria. Cada vez que decimos presencia, estamos hablando de gloria. No todos los cristianos, aunque quisieran, tienen fe para ver gloria. Pero ustedes se pueden imaginar
lo que pasa con los sacerdotes cuando reciben el mandato de meterse al río Jordán. Descalzo, pisar las aguas del Jordán. Había que tener demasiada fe. Había que tener un corazón entregado a Dios para creer que Dios iba a hacer un milagro en un río desbordado, en un río difícil de cruzar, y teniendo usted la responsabilidad de la presencia, entregándole usted la responsabilidad a Dios de llevar su presencia y ordenándole al Señor: tú que tienes la presencia, eres el que va a abrir el camino. Bendito sea el nombre del Señor. Dios necesitaba una generación de sacerdotes dispuesto a creerle, dispuesto a obedecerle, dispuesto a hacer las cosas que se le ordenaron. Estos sacerdotes, sin pensarlo, tomaron su arca, comenzaron a moverse. Josué le dijo al pueblo: esperen que pase el arca y guarden una distancia, porque lo que va ahí es gloria, y lo que llevan esos hombres que van ahí es gloria, y ustedes no pueden acercarse todavía a esa gloria porque ustedes tienen el oprobio de Egipto. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Hay que ser sacerdotes sin oprobio. Hay que ser sacerdotes que no arrastren las cosas del mundo. Hay que ser personas limpias para mover la presencia de Dios. Estos hombres se movieron, y cuando entraron sus pies al Jordán, el Jordán como si le hubieran dado una orden: ábrete, que llegó la gloria de Dios. ¿Qué vemos aquí, hermano? Que para Dios no hay nada imposible, que lo imposible lo vemos los hombres, pero Dios siempre nos va a dar la oportunidad de ver la posibilidad. Es posible. La Biblia dice que para el que cree todo es posible. Es posible ver donde otros no ven. Es posible encontrar donde otros no encuentran. Porque si hubiesen buscado otro tipo de persona, hubiesen dicho: vamos a esperar que baje la crecida del río para cruzar. Pero Jehová le dijo: es ahora. Es cuando no se puede. Es cuando la gente no va a moverse, que yo quiero que ustedes lo hagan. Gloria sea al Señor. Es ahora. Bendito sea el Señor. Parecería como que Dios nos está hablando, como que el Señor nos traería a este tiempo que estamos viviendo, donde hay imposibilidades, donde hay muchas cosas que no se puede hacer, y el Señor está diciendo: es ahora que yo quiero que usted mueva a mi presencia, es ahora que yo quiero que ustedes prediquen mi palabra, es ahora que yo quiero que ustedes levanten sus manos, es ahora que yo quiero que ustedes bendigan mi nombre, exalten mi nombre en medio de la circunstancia, en medio de la situación, en medio de las pruebas, en medio de la escasez. Es ahora que yo quiero que ustedes levanten su mano y abran camino, que yo tengo camino para ustedes. Hay bendiciones grandes para ustedes. Ustedes son la generación de la presencia. Ustedes son la generación de los que abren el camino de la victoria. Alabado sea Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Estos sacerdotes entendían su responsabilidad, porque cuando otros no pueden, lo que servimos a Dios podemos. Lo que servimos a Dios podemos. Y Dios nos ha permitido ver cosas maravillosas en medio de las imposibilidades, porque aún escuchando diagnóstico médico diciendo que no se puede, hemos visto al Dios de lo imposible. La Biblia dice, y vuelvo a repetir: para el que cree, todo es posible. Si le creemos a Dios, Dios hará lo posible para realizar. Dios nos permitirá entrar donde no hay camino. Dios hará camino para ti. Dios hará camino para lo tuyo. Y lo grande de eso es que la bendición que tú tienes es de abrir camino para ti y para otros. Porque Dios le dijo a Josué: levántate y cruza este Jordán, tú y todo el pueblo que te sigue.
¿Qué misión le entrega Dios a este hombre? Cruzar un Jordán. Cuando nosotros comenzamos a analizar la importancia del Jordán y nos vamos, por ejemplo, a la historia de Jacob, cuando Jacob oró al Señor y le dijo: he cruzado mi Jordán. Hay un Jordán que cada uno de nosotros tenemos que cruzar. Jacob le dijo: el mío yo lo crucé. Pero ahora vemos aquí que Dios está llamando a Josué a que cruce su Jordán. Ese Jordán de impedimento, ese Jordán de prueba, ese Jordán de dificultad, tú lo vas a cruzar. Levántate, óyeme, toma fuerza que yo sé que te faltan. Levántate para que cruce tu Jordán. Pero vemos más adelante, gloria sea al Señor, lo que ocurre cuando Elías, que se levantó Elías y cruzó su Jordán, y llevó con él a Eliseo para que cruzara su Jordán. Eliseo lo cruzó 2 veces, uno cuando lo abrió Elías y otro cuando lo abrió él. Pero qué maravilloso cuando llegamos a la historia de Cristo, que Cristo va a su Jordán también y desciende en su Jordán. Sobre esto hay 2 cosas que me gustaría tocar. Primero, hay quienes se le mandó a cruzar el Jordán, pero hay quienes tuvieron que ser sumergidos en el Jordán. Por ejemplo, en el caso de Naamán, le dijo Eliseo: ve y sumérgete 7 veces en el Jordán. Y esas 7 veces produjo la limpieza que necesitaba. Bendito sea el Señor, de su lepra, Naamán. Y vemos a Cristo, que también fue sumergido en el Jordán. Y cuando sale Cristo del Jordán, se abrió el cielo y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Qué importancia tenía cruzar el Jordán? Cuando los sacerdotes se pararon en medio del Jordán con el arca, como la tribu sacerdotal era grande, tenían que irse turnando con el arca en los hombros porque no la podían bajar. Si la bajaban, se perdía la bendición. Lo que nos quiere decir a nosotros que mientras mantengamos en las alturas la presencia de Dios, en alabanza la presencia de Dios, la gloria de Dios va a fluir sobre nuestras vidas, va a fluir sobre nuestra casa, va a fluir sobre nuestras iglesias. No podemos bajar la gloria de Dios, hay que mantenerle las alturas. La presencia de Dios hay que mantenerle las alturas. Bendito sea el nombre de Dios. El Señor le dijo a Josué: yo quiero que ahí cojan 12 piedras. Coja un hombre por cada tribu y cada uno selecciona una piedra y la pongan ahí y levanten un memorial, un pequeño altar, como señal en el medio del Jordán. Señal entre ustedes y yo. Eso siempre le iba a recordar a Dios que su pueblo cruzó. Esa señal, nosotros necesitamos una señal en nuestras vidas que indique que hemos cruzado nuestro Jordán. Y esa piedra simbolizaba que las 12 tribus cruzaron, desafiaron el miedo, desafiaron el peligro, desafiaron las imposibilidades y cruzaron. Dios necesita personas, glorias al Señor, desafiantes, valientes, que tomen la piedra y la pongan en el Jordán y digan: esta es mi piedra que indica mi señal de que yo crucé por este lugar, yo descendí a este lugar, bendito sea el Señor, yo vencí este lugar para heredar, para poseer y para entrar a la tierra prometida. Busca tu piedra, hermano, busca tu piedra y colócala en el Jordán, que Dios necesita una señal visible de que tú cruzaste por ese lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Ese pueblo, después que cruzaron todos, Dios le pidió que sacaran 12 piedras e hicieran un círculo en Gilgal, que estaba a la orilla del Jordán. Hicieron un círculo con 12 piedras. Otra señal era esa: van a poseer la tierra, pero yo necesito que aquí en este lugar, Gilgal, que quiere decir círculo, en este lugar ustedes afilen cuchillos
afilen cuchillos para que corten el oprobio de Egipto que ustedes han traído. Yo le voy a entregar toda la heredad de esta tierra, la riqueza de esta tierra, la promesa de esta tierra, la leche y la miel que fluyen en esta tierra. Pero yo necesito que corten todavía lo que queda en ustedes de Egipto, que lo saquen de su vida, porque eso, si ustedes lo siguen arrastrando con ustedes, le van a impedir la conquista, le van a llevar a situaciones difíciles. Yo necesito que se limpien. Esa generación que va a poseer, esa generación que va a mover la presencia en medio de la idolatría, en medio de las tribus paganas, en medio de los pueblos que no conocen a Dios. Yo necesito que ese pueblo se limpie. Yo necesito que ese pueblo afile la espada espiritual del Espíritu Santo y comience a cortar de su vida todo lo que le puede hacer daño. Bendito sea el Señor. Hay riquezas grandes para aquellos que mueven la presencia. Hay bendiciones grandes para aquellos que mueven la presencia. Tú no eres de lo que está detrás. Tú eres, gloria sea al Señor, de lo que va a ir delante, porque tú eres una generación que mueve presencia, y la generación que mueve presencia son la generación que Dios usa delante, son la generación que Dios manda a la conquista, son las generaciones que pisan y poseen, son las generaciones que heredan, son las generaciones que reciben las bendiciones, porque es la generación que mueve presencia. Nosotros estamos moviéndonos en la presencia, nosotros estamos buscando la presencia, nosotros estamos trayendo la presencia a nuestra casa, a nuestra vida, a nuestra congregación. El diablo tiene que saber que se está levantando una generación de la presencia de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Que aunque Él ha logrado detener mucho, aunque Él ha logrado que muchos caigan, Jehová está levantando una presencia. Jehová ha reservado para sí rodillas que no se han doblegado a la maldad y al pecado, pero que están doblegándose a la presencia de Dios, que entienden que lo único que necesita este mundo es presencia, es manifestación de ella. Dios es grande, Dios es poderoso, y Dios necesitaba que los hombres que entraran a la presencia de Dios a la tierra de Canaán fueran hombres que no llevaran el oprobio de Egipto. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, que el Señor permita que nosotros como generación de presencia movamos el gozo, entremos con gozo, porque esa era parte de lo que tenía que hacer Josué, entrar un pueblo con gozo, en victoria, bajo la bendición de la presencia a poseer. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, por la palabra que tú me has permitido predicar. Oro ahora por todas aquellas personas que tal vez han desmayado en su fe, que tienen años pidiendo el Espíritu Santo, que tienen tiempo buscando la presencia y no reciben nada. Permítele que ellos reconozcan que deben cortar el oprobio de su vida, el oprobio de Egipto, para poder, oh Dios, ser portadores de presencia. En el nombre de Jesucristo oramos por los enfermos y te pedimos, oh Dios, que tu palabra fluya y comienza a tocar los enfermos y a llevarte las enfermedades, a levantar los paralíticos, a libertar los endemoniados. Los que tienen tumores, desaparecen esos tumores. Los que tienen enfermedades incurables se van, porque tu Espíritu Santo ahora lo toca donde quiera que estén. En el nombre de Jesús te digo, recibe un milagro. Jesucristo te sana. Queremos agradecer haber sintonizado este programa para escuchar la palabra de Dios. Iglesia Atrios de Dios, martes 7 p.m, discipulado general. Jueves 7 p.m, culto de avivamiento. Sábado 7 p.m, culto de jóvenes. Domingo 9 a.m, culto de sanidad y milagros. Domingo 6 p.m, culto de sanidad y milagros. Iglesia Atrios de Dios. Estamos ubicados en la calle Quisqueya, número 50, detrás del cuartel de la policía. Bonao, Monseñor Noel, Ciudad de Dios.